Resumiendo un poco, debemos conocer lo primero nuestra identidad en Cristo, qué somos y qué tenemos en Cristo. Y luego, en segundo lugar, debemos contar con nuestra aprobación y nuestra aceptación de Cristo, pero desde lo más profundo de nuestro ser. Y en tercer lugar, necesitamos aprender a cooperar con Dios, y esto lo hacemos solamente cuando nos rendimos a Él. Decíamos que había 3 pasos fundamentales para rendirnos a Cristo. El primero es que debemos destronar el pecado de nuestra vida, bajar del trono el pecado de nuestra vida. Y en segundo lugar, debemos entronar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y en tercer lugar, debemos vivir en santidad y ser esclavos de nuestro Señor. Creo que muchos creyentes tienen un concepto equivocado del por qué Dios los salvó. Hemos sido escogidos, hemos sido salvados y llamados para ser santos, para que vivamos en santidad, para que con nuestra vida de santidad podamos alcanzar a los perdidos. Nuestra vida de santidad debe ser un reflejo de la vida de Cristo, para que ellos, los perdidos, la gente incrédula, también puedan ser salvos. A esto se le llama buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y entonces todas nuestras necesidades físicas y materiales, Dios nos promete cubrirlas. Digamos que son como añadiduras que Dios nos concede. Para esto hemos sido salvados, hermanos. No hemos sido salvados para tener una buena casa, que tampoco está, o sea, Dios no está en contra de que tengamos una buena casa, un buen negocio, una buena cuenta bancaria, pero que prioricemos que lo primero para nosotros no sea el conseguir riquezas y bienes materiales, sino hacer la voluntad de Dios, llevar a cabo el encargo que Dios nos hizo de llevar a las personas a los pies de Cristo. La gran comisión que llamamos, ¿verdad? Y predicar el Evangelio a toda criatura. Y luego enseñarles lo que nosotros ya hemos aprendido. Esas son las 2 partes de la gran comisión. Por eso hemos sido salvados, hermanos, para disfrutar de una vida eterna ya aquí, las primicias de la vida eterna aquí, luego disfrutar la plenitud de la salvación en el cielo, en la presencia de Dios, y luego transmitir esa salvación a este mundo incrédulo que nos rodea. Debemos, por tanto, cumplir la voluntad y el propósito de Dios, cueste lo que cueste, para así poder tener una correcta e íntima relación y conexión con Él y ser aprobados por Él. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 5, Jesús nos dice lo siguiente: ciertamente yo soy la vid, vosotros sois las ramas, los pámpanos. Los que permanecen en mí, o sea, aquellos que están conectados a mí, y yo en ellos producirán mucho fruto. Una rama separada de la raíz de la vid no va a producir fruto jamás, ¿verdad? Estará ahí junto a la vid, pero si no está enchufada, si no está conectada a la vid, nunca producirá fruto. Y eso es lo que nos pasa a nosotros si no estamos conectados a la vid verdadera que es Cristo. Si no estamos conectados a la palabra de Dios, que la encontramos en las Sagradas Escrituras, nunca vamos a producir fruto si no estamos unidos a Cristo, porque luego añade Jesús: separados de mí, nada podéis hacer. No podremos hacer nada, aunque queramos, si estamos separados de Cristo. También si queremos ser la luz de este mundo, Jesús nos llama a ser esa luz, debemos estar conectados, enchufados a la fuente de la luz, al generador de la luz, que es Cristo, ¿verdad? Para poder tener luz hay que estar conectados a la red eléctrica, ¿verdad? Pues simbólicamente esa red eléctrica, esa fuente de energía y de luz, se llama Jesucristo. Y para poder dar luz, ser la luz que este mundo necesita, la luz representa la verdad, la transparencia. Lo contrario que las tinieblas, que simbolizan la ignorancia de Dios y el pecado.
Permanecer unidos a Cristo es lo que hará que produzcamos el fruto de la santidad en nuestra vida y que podamos producirlo también entre los demás, personas que se relacionan con nosotros, nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo, y así estaremos cumpliendo el plan y el propósito de Dios. Hermanos, la santidad es un regalo que no solo Dios nos dio, sino que nos continúa dando cada día para que se manifieste en nuestra vida. El decir yo soy santo, yo vivo en santidad, si no lo demostramos, nadie nos va a creer. Yo suelo decir que lo que no concuerda con lo que decimos, o sea, con lo que hacemos, mejor que no lo digamos. Si yo digo que soy, pero no soy, cállate. ¿Estás comprendiendo? Como hijos obedientes, debemos vivir en santidad, porque Dios, por medio de su Hijo Jesucristo, nos santificó y nos llamó con ese fin, llamado santo, a vivir apartados y dedicados a ese uso sagrado que es llevar la salvación a aquellos que nos rodean. Dios nos ordena, sed santos, porque yo soy santo. El Padre es santo, los hijos debemos vivir en santidad, porque Él nos enseña y nos exige a que tengamos una vida de santidad para poder utilizarnos en ese gran privilegio que tenemos y la gran responsabilidad de predicar el Evangelio a toda criatura. Además de vivir en santidad, debemos ser esclavos de Cristo. Pablo en Romanos capítulo 6, verso 18 nos dice: y habiendo sido libertados, librados del pecado, de la atadura del pecado, fuisteis hechos siervos de la justicia, siervos de aquella persona que fue justa, total y realmente. Por eso a Jesucristo se le llama nuestra justicia, porque Él fue una persona que lo hizo todo correcto. Justicia significa hacer el bien, vivir una vida recta, una vida justa, vida en santidad, cumpliendo en todo, hago énfasis, la ley de Dios, y Jesucristo fue modelo, precisamente en eso. Por eso dice, habiendo sido hechos siervos de la justicia, en otras palabras, habiendo sido hechos siervos de Jesucristo. Pablo aquí nos habla y describe a los creyentes como siervos, como esclavos de la justicia, esclavos de Cristo. Por tanto, para vivir una vida cristiana victoriosa, debemos ser esclavos de aquel que cumplió todo lo que Dios le ordenó, que no fue otro que Jesucristo. Por eso, para vivir una vida victoriosa, debemos estar al servicio de Dios en su obra para hacer el bien. Solo hay dos opciones de esclavitud en esta vida: ser siervo, ser esclavo de Satanás, o ser siervo, ser esclavo del Señor Jesucristo. Jesús mismo en Mateo capítulo 6, verso 24 nos dice que ninguno puede servir a dos señores. ¿Por qué? Porque aborrecerá al uno y amará al otro, o se apegará al uno más y menospreciará al otro. Por eso dice Jesús, no podéis servir a Dios y a las riquezas, al Dios Mamón, dice otra traducción, al dinero. No podemos ser siervos del dinero, esclavos del dinero. Debemos ser siervos y esclavos de Dios. Ser siervo, ser esclavo de Jesucristo es un gran privilegio divino, hermanos, que contrariamente a lo que podamos pensar sobre el término de esclavitud, nos trae varias cosas importantes. En primer lugar, nos trae una nueva libertad. Hoy vamos a hablar precisamente de libertad. En Romanos capítulo 6, verso 18 dice Pablo: y habiendo sido libertados, libres del pecado, como hemos leído antes, fuimos hechos libres para hacer el bien. Y quiero hablar de la libertad espiritual. ¿Qué es la libertad espiritual? Es la libertad en nuestro espíritu. La libertad espiritual, según la Biblia, es vivir dominados y dirigidos
siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios. En 2 de Corintios capítulo 3, verso 17, Pablo dice también, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Cuando nos convertimos, nos damos cuenta que el Señor es el Espíritu, y el Espíritu Santo nos da la verdadera libertad espiritual. También Pablo en Gálatas capítulo 6, versículos 14 al 16 nos dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Debido a lo que ocurrió, no a la cruz en sí, sino a lo que ocurrió en la cruz del Calvario, nuestro interés por las cosas que nos ofrece este mundo fue crucificado también allí. Y también el interés del mundo por nosotros también ha muerto. El mundo no nos quiere porque no le pertenecemos al mundo. Así lo dice la palabra de Dios. Si le perteneciéramos al mundo, si actuáramos como el mundo incrédulo actúa, nos amarían. Pero es aquí que nos aborrecen porque no somos como ellas. ¿Estáis comprendiendo, hermano? Versículo 15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, o sea, los actos externos, la liturgia no sirve para nada, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios, o sea, hoy sería a la Iglesia Universal de Cristo. Hermanos, las prisiones no siempre son edificios. Las personas pueden crear cárceles para sí mismas con muchas clases de pecados. Sin embargo, Jesús fue a la cruz para comprar nuestra libertad. Al pensar en la cruz, algunas personas asumen que el resultado de la salvación está limitado a la liberación de la cárcel del pecado una sola vez. Y oran una y otra vez al Señor Jesucristo con la esperanza de que lleguen a ser lo suficientemente buenos como para no hacer nada malo. ¿Estáis entendiendo? Pero la salvación no es una tarjeta para librarnos del infierno, no es un salvoconducto para librarnos del infierno hasta que cometamos otro pecado. ¿Estáis comprendiendo? Por el contrario, el perdón de Cristo cubre los pecados pasados, presentes y futuros. Lo que ocurre es que si somos verdaderos creyentes llenos del Espíritu Santo, las tentaciones, que siguen siendo una de las herramientas principales del diablo, van a estar en nosotros. Pero esas tentaciones que en un tiempo nos parecían atractivas, si realmente somos verdaderos nacidos de nuevo, verdaderos creyentes, han perdido el interés para nosotros. Amén. ¿Me seguís? Somos liberados para seguir adelante con el propósito de Dios y para tener el gozo que resulta de servirle a Él. La libertad espiritual se consigue mediante la elección de seguir a Cristo. La decisión y la elección de seguir a Cristo. En ese momento nuestros pecados son borrados. Esos pecados que teníamos todos son borrados. Pero la tentación no. ¿Estáis comprendiendo? Por este motivo el creyente debe también decidir continuamente estar crucificando a la maldad y no ser esclavo del pecado. Esa es nuestra decisión. Los pecados han sido borrados, pero la tentación no. Y podemos caer en la tentación cuando nos desenchufamos de la vid verdadera. ¿Estáis entendiendo? O cuando nos alejamos del Señor. Enseguida el diablo tumba tentación y tentación y tentación. Y como estamos alejados de Cristo, estamos inmaduros espiritualmente, estamos inseguros porque no estamos cerca de la seguridad que transmite Cristo, caemos en la tentación. ¿Estáis comprendiendo?
Esto es lo que quiere decir Jesús cuando nos induce en Lucas 9:23 a tomar su cruz cada día y seguirle. O sea, imitarle. Entonces Jesús le dijo a la multitud: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Hermanos, la cruz no es una carga, como las religiones aseguran o creen, mal creído. Creen que tener una carga en la familia, cualquier cosa que no sea normal, es la cruz que Dios te envía, pero eso es un error. La cruz es para crucificar nuestro ego. Tenemos cada día al levantarnos nuestro instinto de venganza, nuestro instinto de nuestro yo vaya por delante, tenemos que crucificarlo en la cruz. Eso es lo que está diciendo Jesús. La cruz, por tanto, no es una carga, sino más bien un símbolo de que somos libres y seguidores perdonados por Cristo. La libertad que se encuentra en la salvación no es un secreto para que nos quedemos con Él. Por eso tenemos que proclamarlo con nuestra boca, pero sobre todo con nuestro testimonio. Debemos demostrar que Cristo es nuestro Señor y Salvador, con nuestra forma de vivir, con nuestra forma de dirigirnos a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros vecinos, al compañero de trabajo, que a veces salimos de la iglesia y parecemos otros. Aquí nos tratamos hermanito y algunos luego en la calle pegan el cambiazo. Este no es mi hijo, que me lo han cambiado. Podría decir el Señor, ¿verdad? Tenemos que ser los mismos aquí, en casa, en el hogar, en el trabajo, en la calle. Tenemos que demostrar que tenemos el carácter de Cristo. Tenemos que reflejar la salvación que Cristo nos ha regalado y vivir una vida de acuerdo a lo que Cristo nos exige. Él quiere que vivamos una vida plena y abundante aquí, que empecemos a vivir la vida eterna aquí. Pero también nos exige vivir en santidad. Hay quien le exige cosas a Dios, pero no obedece su palabra. Y eso es algo que no casa. Eso es como el agua y el aceite, no une. Para que Dios responda a tus oraciones tienes que andar en obediencia a Dios. El Señor le dio a sus discípulos la gran comisión de llevar el Evangelio, porque su mensaje es el único que puede transformar a un esclavo en un alma liberada. Solamente el Evangelio de Cristo predicado con autoridad puede transformar a un esclavo del pecado en un alma libre y salvada. La cruz, lo que ocurrió en la cruz, es nuestra única esperanza para lograr la libertad espiritual. Este es el motivo por el cual Jesús, en Mateo capítulo 28, 18 al 20, les dice a sus discípulos toda la gran comisión, que quiero, aunque se ha repetido muchísimas veces, quiero que sepamos que es el plan y el motivo de que hemos sido salvados. Y esto, por tanto, esto vale para nosotros hoy. Dice, y Jesús se acercó a sus discípulos y les habló diciendo, toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Cristo tiene la máxima autoridad. Por tanto, id, un mandamiento, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 20, enseñándoles que guarden, que obedezcan todas las cosas que yo os he mandado. Esta es la segunda parte de la gran comisión. Y luego la gran promesa que el Señor nos hace, que no estamos solos. Él nos dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y en Mateo 10, versículo 8, Jesús también nos dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios,
de gracia recibisteis, dad de gracia. El Señor aquí nos está diciendo, sanen a los que están enfermos, devuelvan la vida a los muertos. Esto también habla de salvar a aquellos que están muertos espiritualmente y salvarlos de la condenación eterna, de la muerte eterna. Sanen también a los leprosos. ¿Sabéis que la lepra en la Biblia simboliza el pecado? Lo mismo que la lepra mata. El pecado nos mata espiritualmente y nos manda al infierno, nos condena. Y luego dice también, libren de los demonios a la gente. Esto habla de liberación. Hay cantidad de ataduras en el mundo hoy en día y el Señor nos manda precisamente a que desatemos todo ese tipo de ataduras. Esta es nuestra obligación, traer libertad espiritual a toda persona, demostrando así nuestra libertad que tenemos en Cristo de todas estas condiciones. Y luego Jesús nos dice y nos advierte, no cobren nada por hacerlo, pues el poder que Dios les ha dado tampoco les costó nada. Esto es lo que significa de gracia habéis recibido, dad de gracia. Pero la Biblia, ojo, también enseña que los obreros, en el caso de los siervos de Dios, que son obreros al servicio de Dios, aquellos que viven para el Evangelio, son dignos de un salario. Amén. No debemos cobrar por predicar, pero Dios ha elegido siervos para la edificación, para el crecimiento de la iglesia. Y esos siervos son dignos de un salario. Aunque mucha gente lo niega, hay muchos que dicen, los pastores si quieren comer, que trabajen. Como si el trabajo del pastor no fuera un trabajo. En 1 Timoteo capítulo 5, versos 17 y 18, Pablo dice, los ancianos que gobiernen bien, esta es la condición, que sean buenos pastores, buenos ancianos, sean tenidos por dignos de doble honor, de doble honra, dice otra traducción, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar la palabra de Dios. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Y luego dice, digno es el obrero de su salario.